Y oye, aquellos que decían que el único ejercicio que se podía hacer con una cuerda era tensar el arco, les empieza a gustar la música. ¡Qué espanto! Conclusión, que surge de nuevo en las arenas del Magreb y en las del Sáhara otra secta de entrada, que va a ser todavía mucho más terrible, más integrista y más violenta. O sea, en vez de Al-Qaeda, el Daesh. Y cuando digo el Daesh es que cuando para hacer El Rey Pequeño yo me documentaba, me quedé verdaderamente aterrado al ver lo que el Mahdi Umar, fundador de los almohades, escribía. Es que lo estamos oyendo todos los días. Es que son las fatuas, es que son las proclamas de lo que es ahora el ISIS. Y te quedas, es como si hubiéramos vuelto a la peor de las tinieblas medievales. Es que esa tiniebla medieval, ese grandísimo imperio integrista, era ya terrible en ese siglo. Era terrible a finales del XII, a principios del XIII. Contra eso es contra lo que se tiene que enfrentar el Rey Pequeño, Alfonso VIII, se tiene que enfrentar la España cristiana, se tiene que enfrentar Europa. Contra todo eso, contra el imperio que se hace el más grande imperio. Fíjense lo que ha sido al fin y al cabo el Daesh, anteayer cayó desde el Atlántico hasta Egipto y tira para abajo todo el Sahel. De ahí podían sacar reservas todos los años para lo que quisieras. A eso se tienen que enfrentar unos reinos cristianos que después de los almorávides han vivido otra época lo mismo que al otro lado. Aparecen unas nuevas taifas. El famoso rey lobo, Imbardanís, señor de Valencia y de Muladí, esto era, descendiente de cristianos, que va a ser el gran amigo de Alfonso VII, y entre el batallador, que de nuevo ha vuelto a equilibrar e incluso a poner un poco a favor la contienda. Bueno, una prueba, se hace una expedición de todo un año cuando el mundo medieval atacabas 2 meses, después no podías ni cruzar los caminos ni nada. Lo que no hicieras en los meses buenos ya no lo hacías. Pero el batallador se pegó una vuelta por todo Al-Ándalus y se trajo 20.000 mozárabes. ¿Por qué? Porque los que antes podían vivir de alguna manera bajo el califato o bajo el mundo de las taifas, con estas bestias no, y tenían que salir huyendo, cristianos y judíos. Alfonso VII, que va poco a poco ganando, vuelve a tomar Alcalá, va avanzando, vuelve a avanzar la frontera hasta el Guadiana y toma Cuenca. ¿Y saben con quién estaba casado? Con la hermana de Ricardo Corazón de León. Una niña encantadora que llegó aquí con 10 años, la gran reina Leonor. Aquitania, Leonor de Aquitania era su fabulosa madre, que había sido primero mujer del rey de Francia y luego mujer del rey inglés, de Enrique II. Fabulosa. La hija maravillosa. A ella le debemos la llegada de mucho arte, muchos canteros, muchos maestros. Cuando vean la Catedral de Cuenca piensen por qué es así, se darán cuenta porque es que nuestra querida reina era normanda. Por cierto, es que claro, la gente inglés no, normandos que hablaban francés, porque eran de Normandía, y bueno, a lo mejor a alguno quedaba que hablar algo de vikingo, porque es una dinastía vikinga la que había tomado eso. Pero Leonor, bueno, el monasterio, el fabuloso monasterio de las Huelgas Reales, se debe a Leonor de Plantagenet. Ese era nuestro rey. Sin embargo, seguro que todos los niños españoles saben quién es Ricardo Corazón de León y Robin Hood. Hasta Iván Hood. Pero es difícil que sepan quién es Alfonso VIII. Esta es nuestra ignorancia y nuestra estupidez. Ese rey ha pasado una cosa en Castilla. Alfonso VII le ha ido muy bien, tal. ¡Pum! A dividir el reino, que es lo mío. Sancho III, el deseado, es el mayor, Castilla. Al pequeño, León, Fernando. Y va Sancho y se muere cuando tenía 23 años. Alfonso VIII tiene 3 años cuando hereda la corona. 6, 7 cuando es cercado en Atienza por el rey leonés,
que lo quería en realidad que ser él el ayo, porque claro, si era el ayo del rey, pues ya mandaba. Y en la famosa guerra de Castros y Laras, que se disputaron eso, ganan los Lara, aunque no en combate, pero Nuño Pérez de Lara hay que reconocer que era... Y lo más parecido que tuvo Alfonso VIII a un padre, al que quiso muchísimo, al que defendió siempre, al que libró del cautiverio. Un día fueron a acercar Zorita y acabó preso su ayo, cuando tenía 13 años. Alfonso forjó un carácter increíble. A los 13 cerca lo último que les queda a los Castro, Zorita. Dice, bueno, pues vamos a negociar, que dice el alcaide que se rinde. Suben, entran el ayo, el conde de Lara y el conde Ponce Minera. Menudo era el alcaide, pum, echa el rastrillo. Si van a Zorita verán por dónde entraron. Se ve perfectamente. Piedra abajo, que es piedra visigoda. Un poco por encima la forma de construir musulmana. Soga y tizón. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. Y para arriba ya se nota que es cristiano y luego calatravo, por lo que les contaré luego. Están en Zorita y claro, dice, bueno, ahora que le hemos quitado la ave, este niño de 13 años ya está chupado. Era no conocer a aquel niño llamado Alfonso. Llamó a todas las mernadas concejiles y tal, y no paró hasta que tomaron Zorita. Es más, le entregó un traidor de dentro la cabeza del alcaide. E hizo dos cosas: recompensarlo por eso y cortarle las manos por traidor a su señor. Cosa que fue celebrado porque entraba dentro de los códigos y valores de la época, que nunca puede... Se dice de Alfonso VIII que fue un rey que no cometió jamás arbitrariedad ni injusticia sabiendas, según las normas de su época. Claro, pretender juzgar por el 21... Ahí se forjó un carácter, se casa muy pronto con la niña, porque él tiene 14 años, que es cuando ya al cumplir 14 ya vas para 15 y ya puede tal. Con esa niña van a esperar, lógicamente, ella no va a tener su primer hijo, Berenguela, que luego sería clave. Luego salieron vivos, tuvieron 10. Ninguno pudo llegar de los hijos a reinar. Estuvieron siempre juntos. Lo de la judía de Toledo es una fábula de estas, la meten ahí tal. Que hubiera una hebrea guapísima en Toledo y tuviera algo con Alfonso VIII, cuadra. Que estuviera encerrada con él, imposible. La reina iba con él a todos los lados. Y tenían año por hijo. O sea que lo de la judía de Toledo es precioso para una novela, efectivamente ahí cayeron todos, pero aparece en las crónicas, sí, porque lo metieron 3 siglos después, enchufado en lo que eran la historia general del décimo, pero enchufado posterior. Da igual, yo defenderé siempre a Alfonso, y más a esa jovencita llamada Leonor, que la acompañó siempre, hasta el final de sus días. Se murieron con 2 meses de diferencia, y le ayudó muchísimo. Estaban muy bien, iban avanzando. Amigo, llegaron los almohades. Los almohades eran la plaga de la langosta venida del Sáhara. Se cargan toda la resistencia que puede haber. Lo primero al rey lobo. Muere en las batallas esas un nieto muy desconocido de Álvar Fáñez. Le llaman el Calvo. Muere combatiendo con el rey lobo en Granada. Ya no les queda nada y se lanzan contra Toledo. No pueden tomar Toledo. Pero el rey Alfonso, que había ido ganando siempre, era muy bravio, era a veces como muy impulsivo. Está en Alarcos, ha tomado el Guadiana, tiene ya la fortaleza de Alarcos, tiene él también órdenes religiosas, la orden de Calatrava y la orden de Santiago, se montan como contrapunto también de monjes guerreros. Han tomado Calatrava. El impacto de Alarcos va a ser atroz. No esperó al rey Leonés, en esa ocasión él fue el que se pasó. Tampoco el rey Leonés, que era su primo, tenía muchas ganas de ayudar, porque luego les contaré otro de los reinos, otro de los Juegos de Tronos. La derrota de Alarcos es lo peor que le pasa a Castilla y está a punto de sucumbir.
mandaba el centro, quien mandaría luego las naves. Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Siempre he dicho que no hay nada más castellano que un vasco. Esto le suele sentar. No, es que es cierto. Es la cabeza. ¿Cuántas veces no me lo habrá dicho Miguel de la Cuadra? Alarcos somos destrozados. Todo el centro se colapsa. Curiosamente, en uno de los flancos va el jefe de los Castro, que era apellidado el Castellano. Rodrigo Castro está con el califa almohade, con Al-Mansur, que le pusieron también. Se logran algunos refugiar en Alarcos y el rey logra llegar a Toledo con 20 caballeros a uña de caballo. La mortandad es terrible. De Ávila nos contaba el otro día en unas jornadas de Ávila, Juan Eslava, que 500 caballeros de sus mesnada concejiles, imagínase lo que eran 500 caballeros de su mesnada concejil, murieron. En Atienza, de cada 4 volvió 1. Los muertos de Alarcos. Castilla está hecha por... Y entonces, ¿qué pasa cuando los 5 reyes cristianos de una península son todos primos? Porque eran todos primos. Sancho VII el Fuerte era primo por parte de una Sancha de Castilla. Por cierto, Sancho VII el Fuerte era el tataranieto del Cid. Cid no tuvo 2 hijas, ni se llamaron Sol y Elvira, tuvo 3 hijos. Diego, que ya mandaba su mesnada, y murió en la batalla de Consuegra, peleando contra los almorávides, donde fue desflanqueado por García Ordóñez, y de ahí viene esa inquina a García Ordóñez, porque Álvar Fáñez, capitán del ejército de Alfonso VI, dice: tú has dejado descubierto al hijo de Rodrigo y lo han matado por tu culpa. Y 2 hijas, una que se casó con un infante navarro cuando entonces estaban unidos a Aragón, y su hijo, García Remírez, sería llamado el restaurador porque restaura la corona de Navarra. Sancho VI sería llamado el rey sabio, atacaría Burgos y llegaría a Cardeña, donde la Abad saldría con un pendón de su abuelo y diría: ¿pero dónde vas? ¿Qué atacas? Y Alfonso VI el sabio le dio un reparo y se volvió. El 7º era descendiente directo de Rodrigo en ese sentido. Era un cachalote. Pero estaba muy mosqueado por castillos que le había quitado Alfonso VII, que recupera, en fin, que se llevaba muy mal, por lo que siempre se lleva el mal en todos los sitios, por las lindes. Si la gente se pega a los pueblos por las lindes, imagínate cuando es el rey con tus primos, pues te pegas por las lindes. Con el leonés por toda una lista de castillos. Con los navarros por lo de tal. Solo se llevaba muy bien con su primo el aragonés, que le fue siempre absolutamente leal. Y los portugueses bastante tenían los hombres, que también eran primos descendientes de una hija no natural, pero Alfonso VI es que había tenido 5 mujeres como tal y luego varias otras, pero a las chicas siempre las reconocía y las trataba como una de ellas. Teresa es la que va a ser la madre del primer rey de Portugal. Los 5 eran primos, por tanto, a bronca diaria. Sí que es apoyado por los aragoneses. Va a lograr aguantar un ataque de almohades, navarros y leoneses durante 2 años seguidos. Aguantan como pueden hasta que logra unas paces. ¿Y qué es lo que va a hacer Alfonso? Que los hijos de los muertos en Alarcos sean la mano que lleve la espada de su venganza. Está 11 años preparando esa revancha. El gran califa almohade ha tenido un fracaso, lo ha tenido en Huete. Ha venido a acercar Huete, que está en manos de un Lara, y cuando Huete está a punto de caer, porque no hay manera de soportar un ejército de 100.000, y encima
la quinta columna que siempre ha habido de los mudéjares dentro de allí le ha saboteado los aljibes al bueno de Lara. Este dice, Amán. Amán era una técnica que teníamos en la España de entonces, que decía, si te veías muy mal te podías rendir y te podías salir. Y esto se practicaba frecuentemente, cosa que no entendían ni bien estos integristas, ni luego, como veremos, los cruzados. Y dice, Amán, dice el califa, Amán, si no tienes ni agua, ríndete con todo y tal. Y entonces se produce uno de estos milagros que se producen a veces en algunas de esas tardes castellanas, que empezó a llover a mares, que hay una tormenta de la de Dios es Cristo, que duró 2 días, dejó el campamento musulmán hecho unos zorros. Encima, un problema que solían tener los que rodeaban algo era que acababan teniendo menos comida a ellos que a los que tenían rodeados, porque claro, a ver quién alimentaba un ejército de todas las caballerías. Conclusión, que dice, hombre, ya con esto es que te ofrezco la mano. Y dice Lara, hoy no tengo yo traje, ese puesto ese traje. Ya llegó Alfonso VI, Alfonso VIII. Había decaído un poco. El hijo, Al-Nasir, no tan idiota como se pinta a veces, sí que podía ser un poco tartamudo, siempre bajo el miedo y el influjo de su padre, de su gran padre, el que había derrotado a los cristianos en Alarcos. Pero eso sí, en San Juan de Alfarache era donde se juntaban todas las tropas cada año para la ceifa. Él tenía una obsesión, tomar Toledo y que sus caballos abrevaran en las fuentes de San Pedro. Eso está escrito. Eso está una y otra vez dicho. Eso es lo que se quiere edulcorar. No estamos hablando ni de reinos de taifas, no. Estamos hablando de la gente del Tagüiz, de la gente que decía que lo primero que hay que matar es a otros musulmanes que no sean debidamente creyentes. Y les digo que hoy a los que más han matado los del Daesh han sido a los propios musulmanes, a la propia gente a la que obligan de una manera brutal. Habían salido de Naja. Alfonso VII había sido muy listo, había puesto en la frontera de Calatrava a judíos de alto nivel, y aquí vino. Y por eso Toledo y por eso otras ciudades se llenan de poblaciones judías amparadas por los reyes castellanos y por los señores. Y viene una gran riqueza, no solo económica, sino cultural, tanto mozárabe. Los mozárabes, los obispos mozárabes tienen que salir de Naja, porque si no se los cargan. Se prepara la gran batalla, y la batalla es definitiva. ¿Qué es lo que logra Alfonso VIII y la reina? Que la declaren cruzada. Viene a decir, oye, estáis haciendo el canelo todo el día de iros por allí a Tierra Santa como si no tuviéramos aquí. Llega, señor Papa, que este señor quiere llevar sus caballos a Roma. Se declara cruzada. Vienen cruzados, sobre todo francos. Oye, no hay que confundir a los francos con los que eran aragoneses. El obispo de Narbona era más maño que José Luis Corral. Y vienen, pero con una idea muy diferente. Y aquí, efectivamente, el primero en llegar es Pedro II de Aragón, el rey galante, uno de los grandes caballeros, el que iba a morir luego tiempo, al año siguiente de las Navas, de una lanzada del mismo sitio. Las Navas no le atravesó la loriga, pero la del cruzado al mando de Montforsi, defendiendo a sus súbditos, a los cátaros. ¿Pero por qué? Porque eran sus súbditos. Pedro II llega inmediatamente. Llega inmediatamente porque el primer ataque potente musulmán es en el 2011. Pero cometen un error. Antes, después de Alarcos, ha caído toda la frontera. Toda la frontera del Guadiana ha sido deshecha. Calatrava la Vieja destruida. De hecho, los calatravos se tienen que ir a Zorita de los Canes y lo tomen mientras, pero dan un golpe de mano. Si van ahora verán, Calatrava la Vieja está delante, lo que es ahora Calatrava la Nueva, que era entonces el Castillo de las Nieves. Hay al otro lado un castillo roquero que es el de Salvatierra.
Ese castillo, en un golpe de mano, en territorio musulmán, lo toman de nuevo los calatravos y allí se quedan hasta el 2011. Cuando llega el califa, al-Nasir, rodea ese castillo, no se quiere quedar atrás y aguantan como demonios, aguantan tanto que aunque al final es tomado el castillo, ya no puedes seguir más adelante porque se te acaba el tiempo, se les acababa el tiempo. En el 12 ya Alfonso dice, ahora nos toca a nosotros avanzar, y avanzan. Va el rey de Aragón con él. El rey leonés no va, pero no sería justo no decir que no hubo leoneses en la batalla. Sí que fueron bastantes caballeros de León, porque el rey sí les deja ir. Él como rey no va. Tampoco puede ir Portugal, porque está sufriendo al mismo tiempo un ataque bastante potente de otro ejército almohade, pero sí que van todos los caballeros de ahí. Es la batalla de 3 reyes, pero estuvieron los cinco reinos. Y finalmente viene el gigantón, que además llega en un momento muy oportuno, el navarro, porque los cruzados empiezan a crear problemas al llegar a Toledo. Quieren saquearlo todo. De hecho, atacan la judería y se llevan la sorpresa de que los caballeros castellanos se han armado y están en las puertas de la judería de Toledo y le dicen, vosotros esta noche no vais a matar hebreos. Esto les deja perplejos, pero aquí había ese elemento añadido. Lo conté un día y me gustó mucho en la sinagoga maravillosa de Santa María la Blanca, donde quise presentar al rey pequeño. Después de eso, según va avanzando, primero que pasaban mucho calor porque era julio, segundo porque la comida no era, y tercero porque se toma Calatrava la Vieja y resulta que se concede a Amán. Ellos los querían pasar a todos los musulmanes, a eso habían ido a la cruzada, y el Malagón dicen que se van y abandonan el ejército cristiano, 40.000. Esto hace que el desánimo cunda. Pero en ese momento aparece Sancho VII el Fuerte, no con muchos, con 200, pero allí eran navarros y parecían más. Animan mucho a la gente, sin duda. Y eso va a estar, para mí, en la clave, una de las claves del resultado de la batalla. No porque este saltara las cadenas, que no es verdad, sino, o no fue el primero, sino porque en ese momento al-Nasir, esa tienda, está en Úbeda. Y como sabe que ha habido una defección del ejército cristiano tan potente, sale de Úbeda, llega a lo que son los pasos de la sierra, los bloquea, aquí los tapono, no era ninguna tontería, los tapono, y cuando no puedan pasarlo, estoy continuamente hostigándolos, y cuando se dé la vuelta a ese ejército, entonces cuando atacaré yo. Pero sale del cubil de Úbeda. ¿Por qué sale? Porque sabe que se han ido 40.000. Alfonso no pierde el tiempo cercando Salvatierra, que está de nuevo en manos musulmanas. De hecho, se tomaría bastantes años después. Sabe que tiene que ir rápido, porque un ejército tiene que ir rápidamente. Y llega al paso de la Losa. Creo que eso es lo más conocido, que si un pastor, siempre se aparecía, a los cristianos siempre les aparecía un pastor y una estrella. A Alfonso VIII en la toma de Cuenca lo mismo, vi unas luces, tal. Claro, era lógico. El pastor y la estrella, símbolo de la Navidad cristiana, mientras que a los otros siempre era una cosa de luna. Es que es normal, la simbología tiene mucha importancia. Parece que podía ser un furtivo, alguien que se dedicaba a la caza. Lo que sí es cierto es que les enseña una ruta por donde cruzar mejor. Lo que sí es cierto es que el estupor del califa que está al otro lado, al ver que están bajando en línea, aún manda un par de escuadrones, pero ya no pueden detenerlo, y el ejército cristiano forma en la mesa del rey. Ya hay nerviosismo serio.
Sin duda, pues sin embargo, pues se hagan una idea, la diferencia era más del doble. Segunda lección que he aprendido, una lección que he aprendido de Alarcos, de Alfonso. No poner a toda su gente al sol durante toda una mañana y formarla, que lo que hizo Al-Mansur en Alarcos fue, pues ponte que yo atacaré cuando quiera, y atacó un amanecer después de que los otros estaban allí formados para tal. Aquí quien sale a formar es todo el ejército almohade, que le permite además ver muy bien su formación, y él dice que no, que hoy es sábado, y que ya si eso, mañana domingo después de hacer misa. Y efectivamente aguanta, ha aprendido mucho de allí. Tiene además a sus mesnadas concejiles que lo adoran. Como el ala izquierda, la de Sancho, es la más tal, les pone a los que eran los más fieros, los de Ávila. O sea, los más aguerridos, las tropas fronteras. En el centro, aparte de que una vez más lo manda don Diego López de Haro, está el grueso de las mesnadas de la Extremadura castellana. Entre ellas las de mi tierra, las de Atienza. Y con el ejército, con la parte que va tal, pone también a otras. No sería muy prolijo, pero les quiero decir que no solo combatieron ahí esas tropas y esas gentes. Hubo ya Castilla, ya las mesnadas, los caballeros de sierra combatían. Logran otro elemento que creo que es importante. Los almohades con los andalusíes no se llevan bien. No es cierto. No se produce lo de Guadalete, pero desde luego los andalusíes que combaten en un flanco al menos fueron los primeros en que al verse perdida la batalla dijeron, bueno, vamos a ver por dónde salimos de esta. El ataque se hace bien y ordenadamente y tenemos un cronista maravilloso. El obispo de Toledo es Jiménez Rodríguez de Rada. Hombre, él se pone muy bien, ¿no? Si escribe la historia de las Navas y participa, no te vas a poner mal. Pero realmente lo va narrando muy bien. El ataque del centro castellano avanza primero, tiene que avanzar hacia arriba y hay un momento, un riesgo tremendo de que pase lo de Alarcos. Es detenido por los grandes hoces, las grandes hoces musulmanas, que tenían también su estrategia de dos flancos de caballería ligera, etcétera. Son bien retenidos los flancos, tanto por Sancho como por Pedro II. Donde se tiene un momento determinado miedo es el centro. Hay un momento clave en la batalla donde Alfonso, que esta vez, segunda lección de Alarcos, sí se ha dejado detrás reserva, y se ha dejado una buena reserva, él le dice al obispo, pues mira, si hay que morir hoy, se muere, vayamos y muramos hoy. Y el general Rado dice, no, vayamos, espera todavía un poco, venceremos hoy. Y efectivamente se rompe ese centro, más o menos. Yo de algunas de las cosas del libro, pues a ver, aquí estaría el rey castellano con el obispo y con esa cruz que lleva un señor que fue luego nombrado obispo, porque es quien se mete por todo, en medio de todo, dicen que es otro milagro de las Navas, es un señor que era un clérigo de un lugar que se llama Almoguera, y que lo hicieron por eso obispo de Toledo, pero no llegó a ser obispo porque se murió, estaba electo pero antes de la silla. Fue el que lleva como una enseña, que era la que se llevaba a los momentos de mayor peligro, que todavía pueden ver hoy en la ciudad cercana de Vilches. Domingo de Almoguera. El centro sería esto. Es más, bueno, el paisaje es muy figurado y la famosa tienda del califa donde él está vestido de negro leyendo el Corán, rodeado de lo que era esa guardia negra, pero también otra que no era negra. Unos estaban atados en cadenas porque se ataban ellos y otros porque habían dado un juramento al califa de que una vez no se habían portado muy bien y hoy morirían todos. El último ataque se produce ahí y efectivamente es donde es la leyenda de Sancho VII rompiendo las cadenas. Quien salta por primera vez
es el alférez de Castilla, Álvaro Núñez de Lara. Porque dicen, además lo dice la crónica directa, la de que era un magnífico jinete y salta él por el centro. Efectivamente llega Sancho por la derecha y como no se andaba precisamente con sutilidades de saltar a caballo, lo que hizo fue a espadazos, porque era un gigantón, romper las cadenas. La batalla tiene las consecuencias más tremendas, pero no solo por el desastre musulmán aquí, sino por algo que pasa después de la batalla. Se logró alcance, esto es muy poco conocido. En la persecución, las tropas cristianas alcanzan a los que están huyendo a uña de caballo. Los alcanzan y hacen... Hay una matanza muy potente en las Navas, pero hay una todavía peor que se da por alcance del ejército vencido. Van a llegar a Vilches, de hecho, van a tomar luego Úbeda y Baeza, donde hubo además excesos bastante serios, pero ese alcance va a dejar demolido al mundo almohade. Tanto es así que a partir de esa batalla el mundo almohade va a entrar en declive y a no mucho tardar el mundo almohade, de la misma manera que había emergido como ese peligro inmenso para el mundo, se deshace, porque estaba sustentado fundamentalmente en el terror y en la aplicación terrible del Dawi. No va a poder ni Alfonso ni su esposa saborear mucho el triunfo por dos cosas. Su hijo, el infante Fernando, no pudo combatir en las Navas. Había combatido ya con su padre, tenía 21 años. Había muerto el año anterior cuando estaban en las sierras de Ávila esperando que les llegaran encima. Murió jovencísimo. El otro hijo, Enrique de Castilla, murió a los 11 años porque le cayó una teja en la cabeza. ¿Sí? Tuvo que heredar Berenguela. Pero además es que el año 1213 y el 1214 pasarán a la historia de Castilla como los años más terribles de frío y de sequía. Habrá una hambruna brutal. Tendrá que ser una Berenguela que se las va a tener que ver de nuevo, y el hijo de Berenguela, al que le han puesto de hijo de nombre también Fernando, y del rey de León, será Fernando III, el que en cuanto ya tenga potencia va a tomar primero Jaén, luego Córdoba, luego Sevilla, y prácticamente el mundo musulmán va a ser reducido a lo que es el territorio nazarí. De donde puede que venga, en última instancia, eso del glamour de que nosotros éramos, por donde yo empezaba, y estoy a punto de acabar, los guarros, los burros, los que no tenían cultura, los que, bueno, parece como si nuestras catedrales góticas no existieran. Claro, hay un elemento que sí vuelve a florecer, el reino nazarí, muy bien utilizado por Castilla porque le daban muchísimo dinero en las parias, que va a aguantar 200 años, que es de nuevo un Islam profundamente hispano y que ahí además se va a producir todo el encanto. Vamos, quien no se ha enamorado de la Alhambra es que no tiene ni sentimiento ni corazón. Quien no se ha extasiado delante del Generalife. Quiero hacerle un homenaje a un alcarreño, al conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, el tercero de los hermanos, el tercero de los hijos del marqués de Santillana, que ya saben, cuya heredera les hablará la semana que viene, porque es Almudena de Arteaga. Ese conde de Tendilla es el que aparece ahí, aunque no estaba tampoco, sí estaba en Granada, pero estaba poniendo la enseña de Castilla en lo alto de la Alhambra. Ese hombre va a salvar la Alhambra. Va a pasar a la historia, y pasó como ese gran alcaide que preservó en todo lo que pudo la Alhambra, que cuando se quiere empezar a hacer ese Palacio de la Regencia dice, muy bien, sí, pero hacerlo allí, ¿eh? O sea, no es necesario romper lo otro, que era la táctica. Visigodo, pues ahora te lo rompo y tal, y yo a la mezquita. Ahora te rompo la mezquita y yo pongo tal. Hombre, que hay otro sitio y se puede preservar. Pero lo que está claro es que de ahí, de ese glamour, puede también venir eso de que nosotros fuimos los incivilizados civilizados cuando fue al revés.
voy a acabar con una cosa. Miren, cuando yo escribía El Rey Pequeño había algo que me fascinaba, continuamente tenía que estar en las crónicas y tal. Pero yo pensaba, como hijo de una tierra, del común de una tierra de frontera, como alguien educado por un abuelo que le contaba como romance el de la loba parda, que me sé de memoria, como alguien, porque me lo ha contado mi abuelo, como alguien que ha vivido viendo el castillo de la Peñafort, Atienza, maravillosamente descrito en los versos del Cid, nada más empezar, a la Sierra de Miedes fuimos a posar, sé dónde está la Sierra de Miedes, sé por dónde bajaron, y cuidado, ponen arpillera en los cascos de los caballos, se deslizan por el Cañamares, porque Atienza es peña muy fuerte que los moros han, y que si conocen Atienza, en cuanto la vean, dice, uff. ¿Quién era esa gente que combatía en las navas en las mesnadas? ¿Cuál había sido la inteligencia de los reyes castellanos? Los fueros. A las gentes para ir a esa frontera, donde una noche te podía llegar la caballería ligera árabe, y en una noche destruir todas tus cosechas, talar tus árboles, arrancar tus viñedos, llevarse tus ovejas, matar a tus hijos, llevarte a tus hijas y a tu mujer, si era joven, y matarte a ti. Eso era la frontera, ese era el territorio fronterizo. ¿Quién iba a ir allí? Pues iba mucha gente. Porque si ibas allí, eras libre. Porque si estabas allí, el rey te daba, los quiñoneros del rey se llamaba, te daba el equivalente a unas 100 fanegas de tierra, que podías cultivar y eran tuyas, y podías pasar a tus hijos, y ya no tenías que cultivar las tierras de un señor. Te jugaban la vida, sí. Tenías que estar con una mano en la lanza y con la otra en la estiba del arado, pero era tu tierra y tu lanza. Y esa gente, esos fueros, fueron creando lo que fue un sentido de Castilla. Esa gente que se reunía en las pequeñas ermitas románicas y allí elegían sus jueces y sus alcaides y acabarían en León mandando a gente a las cortes. Esas gentes serían, por otro lado, la gente más fiel al rey, porque esos eran realengos. Era el rey quien les daba eso. Era señor de Atienza un Lara, pero era realengo, no dependían de nada excepto de su rey. Y cuando el rey les llamaba, iban, porque de alguna manera su vida, hacienda y honor estaban en ello. Esas gentes, yo creo que son esa primera dignidad de esas tierras, y algo que a lo mejor aquel día en las Navas y en otros días, y yo creo que hasta hoy mismo, porque la expresión no la he leído en ningún libro, empezaron a sentirse algo que yo definiría en una frase. Cuando veían a un noble, cuando tal, más que tú no seré, pero menos que tú tampoco. Yo creo que esa frase, de más que tú no, pero menos que nadie tampoco, está en el profundo y más hondo sentir de esas gentes, de esa tierra y de esa Castilla, a la que yo honradamente, sin despreciar ninguna otra tierra de España, queriéndolas a todas, extasiándome, bueno, sabe Esther que yo si voy a León o paso por San Isidoro o me da un parraque, o si voy a Ávila, o si voy al País Vasco, a cualquier sitio, pero entiendan que la entienda como mía en ese sentido universal de querer lo propio sin ser nunca un estúpido, de entender que por querer lo propio tienes que odiar lo otro. El principio del patriotismo es el cariño a lo propio, no el odio al ajeno. Eso es el nacionalismo. Y yo de nacionalista no tengo nada. Ni siquiera, he de decirlo, de nacionalista español. Creo que la historia la tenemos que contar como es, con sus grandes luces,
nuestro caso, sus inmensos defectos al ser de un gigante, pero como es. Y agradecerles a ustedes una vez más el haber estado aquí y que espero que sigamos compartiendo estos días. Y bueno, finalizo. Yo me alegro de que ganáramos en Las Navas. Me alegro profundamente de que ganáramos en Las Navas y no creo que hubiera sido mejor que ganaran los otros. Que esa es la sensación que cuando vas al Museo de Las Navas te llevas. Que no sé si lo llegó a decir aquí Juan Eslava el otro día, pero lo dice de manera continua, dice que quiten esa cosa que me tienen puesto allí. Porque claro, la impresión que tiene, dice, hombre, pues vaya, que a ver si fue una pena que ganaran los moros, que perdieran los moros. Pues no, si hubieran ganado los moros, no sé si los caballos de Al-Nasir hubieran llegado al Vaticano. No sé si hubieran tomado Toledo, que seguro que sí. Eso sí. No sé si hubieran llevado la línea otra vez al Duero. No se hubieran cruzado los Pirineos. Pero que lo que vencía aquel día, si hubieran vencido los almohades, era lo más terrible, lo más tenebroso, lo más salvaje, que nada tenía que ver ni siquiera con los taifas, ni de Zaragoza, ni de Sevilla, ni siquiera con el esplendor de Córdoba. Era lo que quería acabar de un plumazo con todo. Buenos días, si me he alargado lo siento y muchas gracias.